Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Benjamín Serrano. Estoy estudiando la carrera de Ventas y Mercadotecnia en el Instituto Rosario Castellanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación verbal, pero para introducirnos un poquito en materia vamos a hablar un poquito de las principales características de la comunicación verbal. Entre ellas vamos a hablar de las físicas, como el tono de la voz, el cual nos va a ayudar a enfatizar y a tener siempre la atención del público. Hay que procurar tener un buen volumen de la voz moderado, no gritar, pero tampoco hablar muy bajo. Es muy importante también tener en cuenta un poquito sobre la postura corporal que nosotros vayamos a tener. Es muy importante nunca darle la espalda al público y siempre tener una postura recta para que nos agregue profesionalismo a la hora de hablar con el público. Ahora bien, la comunicación no verbal es un tema muy importante y va más dirigido al tema de la mirada que tenemos que tener cuando hablemos con las personas, especialmente con el público. Tenemos que tener una mirada recta y hacia enfrente con nuestro público, con lo cual nos va a aumentar seriedad y es bien importante siempre tener en cuenta que cuando estemos hablando con el público no lo veamos directamente a los ojos, sino que concentrarnos en él, claro, es muy importante, pero siempre tener esa postura del dominio de nuestro tema con el público y ser bien directos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los 4 principios de interacción verbal. Entre ellos vamos a hablar sobre la cantidad, que va a ser que demos la información tan informativa como sea necesaria para la plática. La cualidad es otro punto, es que la información que demos sea verdadera y que aporte algo a la plática. Ahora bien, la pertenencia habla de que no digamos cosas que no van a ser o que no vienen al caso en la conversación. Y la manera es la forma en la cual tenemos que ser claros, breves y sin ambigüedades. Ahora bien, es bastante importante hablar un poquito sobre las estrategias que tendremos a la hora de comunicarnos con el público de una mejor manera. Es importante recordar que hay que practicar esto. Me gustaría empezar un poquito con una de las técnicas que aprendí, que es con un lápiz del número 2 como este, en el cual lo tendremos que manejar durante 5 minutos. Nos ayudará a saber y a escucharnos a la hora de hablar, con qué vamos a trabajar y a escuchar cómo lo hacemos. Ahora bien, no va a importar mucho si salivamos en este proceso porque es muy normal. Vamos a tener un utensilio en la boca. Hay que estar muy pendientes al movimiento. Nos va a ayudar a que tengamos una mejor dicción y gesticulación a la hora de hablar. Les voy a poner un ejemplo. Bien así. Con un lápiz del número 2 por 5 minutos nos ayuda a saber con qué trabajar y a escucharnos. No importa si salivas, hay que estar pendiente al movimiento. Tendremos un mejor desplazamiento de la boca y lengua y nuestro sonido saldrá más gesticulado. Si hacemos este ejercicio durante 5 minutos diarios nos va a ayudar a que tengamos una mayor gesticulación y la entrada de aire y salida nos va a ayudar a que nuestro sonido sea más claro y de una mayor calidad. Ahora bien, el segundo ejercicio que podemos repasar el día de hoy va a ser leer un texto de alguna revista o de algún material que tengamos de lectura y lo vamos a leer de la siguiente manera. Les voy a dar el ejemplo que tengo aquí. Leer el párrafo mejora la dicción, la gesticulación, mejora la entrada y salida del aire. Tendremos que hacerlo durante 2 minutos continuos. Mientras más lo hagamos, tendremos una mejor calidad y una mayor entrada de aire. La forma en la que lo hice es intentando gesticular un poco más con la cara. No importa si los músculos de la cara nos empiezan a doler después de esto, es muy normal porque se va a significar que estamos aprendiendo a trabajar un poquito más con los músculos que ya tenemos nosotros. Entonces es bien importante hacer estos 2 ejercicios una vez al día o cuando tengamos alguna conferencia o alguna presentación para que podamos tener una mejor comunicación oral y nos entendamos mejor. Nos va a ayudar a pronunciar mejor las palabras y de una manera correcta. Ahora bien, me gustaría hacer un poquito la descripción sobre las barreras de la comunicación y los efectos que tiene en nuestra cotidianidad. Entonces es muy importante destacar los siguientes 15 puntos, los cuales los tengo anotados por aquí. Bien, de esta manera. Se los voy a enumerar a continuación. Es bien importante siempre, cuando hablemos de la barrera en la comunicación, evitar hacer los siguientes actos. Evitar ser empáticos. Hay que trabajar muchísimo a la hora de la escucha. Hay que recordar que
que Dios nos dio 2 orejas y una boca, hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Evitar cuando tenemos cierto poder sobre las personas, hay que evitar ocuparlo, porque de esa manera los podemos lastimar y evita que tengamos una mejor relación con las personas. Hay que evitar el suponer, evitar la actitud negativa, la superficialidad. Hay que aprender con la rutina de vivir a que cada cosa tiene su momento y hay que aprender a disfrutarlo. Hay que evitar decir mentiras y hay que tener un mejor lenguaje. Hay que evitar tener ciertos miedos. El miedo es muy importante, va a regir nuestra vida, pero siempre hay que medirlo. Tener muy poco miedo para que nuestra experiencia de vida sea mayor y sea de calidad. Ahora bien, la crítica destructiva hay que evitarla a toda costa. De verdad es una cosa que no mejora y no ayuda a las personas. La lengua y cultura tiende muchísimo a separar también esta parte de la comunicación oral y efectiva en nuestras relaciones. Hay que evitar, sí, hay que ser un poquito más abiertos de mentes y que nuestra realidad no sea la que mande siempre. Hay que evitar ser bastante impacientes y hay que mejorar nuestro modo de comunicación. Siempre y cuando seamos un poco más educados, las cosas se nos van a abrir a nosotros de una mejor manera. Entonces, esto nos afecta bastante en nuestras relaciones personales, ya que una vez que estamos acostumbrados a tratar con cierto tipo de personas, empezamos a tener cierto tipo de atenciones con las personas y es así como nuestras relaciones decaen. Entonces, si trabajamos nosotros con estos 15 puntos a nuestro favor, nos va a ayudar muchísimo porque nos va a hacer más felices como personas, nos va a hacer crecer como personas. Entonces, es muy importante que aprendamos a trabajar con estos puntos poco a poco, un día a la vez. Podemos trabajar uno diario, pero el punto de esto es que si empezamos nosotros a descuidarnos en estos 15 aspectos, las relaciones con las personas se van a empezar a frustrar y ya no se van a dar de una manera natural. Entonces, si queremos ser muchísimo más felices como personas y que las personas quieran estar con nosotros por quienes somos y no por lo que tenemos, hay que empezar a trabajar bastante con estos puntos. Y es más que nada una fuente para que tengamos una mayor felicidad como personas. A final de cuentas, lo que las personas siempre buscamos es ser más felices. Y hay que empezar a trabajar con estos puntos. Ahora bien, me gustaría concluir un poquito sobre la importancia de este tema en la vida diaria y en la vida profesional. Yo creo que si nosotros aprendemos a comunicarnos de una mejor manera oralmente, pues las cosas se nos van a hacer muchísimo más sencillas. Claro, si trabajamos con estos 15 puntos que yo les acabo de brindar, las relaciones que tendremos serán muchísimo más naturales, serán más felices, podremos comunicar nuestros sentimientos, porque es bien importante hablar de los sentimientos como personas a la hora de comunicarnos con las personas, porque tendemos mucho a siempre que la plática sea muy ambigua, pero si realmente profundizamos en lo que sentimos, nuestras vidas serán muchísimo más sencillas para nosotros. Es también un punto bien importante en la vida humana, que la vida sea más sencilla. Siempre estamos trabaje y trabaje para facilitarnos las cosas, pero si empezamos a facilitar nuestras relaciones, las demás cosas vendrán poco a poco. Entonces, ¿cómo nos podría ayudar esto profesionalmente? Pues bastante sencillo. Se nos abrirán muchísimo más las puertas. Si empezamos a ser más educados, empezamos a escuchar un poco más lo que las personas nos quieren decir. Y escuchar no solamente quiere decir lo que las personas dicen. Recordemos que el 7% de lo que expresa una persona se dice oralmente. El 93% restante se expresa con las actitudes corporales que tienes. Si ves que hace pausas, si ves que titubea o si ves que tal vez se encoge de hombros. Esas son actitudes que no nos van a favorecer a nosotros. Entonces empecemos a ser muchísimo más sinceros con lo que pensamos. Empecemos a ser muchísimo más reales con lo que sentimos, a tener verdaderas conexiones con las personas para que como personas tengamos un mayor nivel. Entonces, laboralmente esto nos va a ayudar a tener mejores puestos, mejores salarios y a comunicarnos de mejor manera para expresar lo que realmente sentimos en una situación laboral. ¿A cuántos no los han despedido porque no se supieron expresar de una manera correcta? ¿A cuántos no tuvieron problemas laborales con sus jefes o con sus colegas porque no supieron expresar lo que realmente sentían? Entonces, yo creo que es muy importante recordar que siempre hay que expresar las cosas de la manera en cómo se deben hacer y de la manera en cómo las sentimos. Si aprendemos a trabajar con esas dos partes, la vida será muchísimo más sencilla para nosotros. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Mi nombre es Benjamín Serrano y es un gusto trabajar